Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Bueno, sus compañeros todavía no se conectan. Vamos a tener que empezar la clase porque si no nos vamos a atrasar. Le voy a compartir mi pantalla. ¿Ve la imagen que le estoy compartiendo? Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? Ya. Ok. Bueno, la última clase llegamos a este resultado que está aquí en esta parte. Es lo que tenemos. Lo que tenemos es una partícula cargada que inicialmente está aquí en este punto, ahí, y en un momento se enciende un campo magnético dirigido vertical hacia abajo en todo el espacio. Aquí dibujé estos tres nomás para no llenar de líneas, pero la partícula está ahí y se encuentra con este campo magnético. Originalmente la partícula viene viajando en la dirección de I unitario, o sea, hacia su derecha, ¿ya? Y debido a este campo magnético, va a sentir una fuerza. Y la fuerza viene dada por esta expresión, la fuerza que hace el campo magnético sobre la partícula, sobre la carga Q, es igual a la Q, a la carga Q, y multiplicada por el producto cruz entre la velocidad de la partícula y el campo magnético. ¿Ya? Y discutimos en la última clase, lo vimos, que cómo calcular este producto cruz. ¿Ya? Hay dos maneras para calcular productos cruz. En general hay dos maneras. Una, cuando a usted le dan las magnitudes de los vectores y la dirección y las direcciones, usted usa una fórmula que no está escrita aquí, que es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos. Y eso va dirigido según la regla de la mano derecha. Esa es una manera. La otra manera es cuando a usted le dan las componentes de los vectores y lo usa calculando el determinante. ¿Ya? Entonces aquí lo que tienen que hacer es repasar su curso de mecánica, de física 1, donde vieron el producto cruz para torque. También lo pueden ver en cualquier libro que tengan a su alcance. Es simplemente en vectores, cuando vimos el producto punto, también usted ve el producto cruz, está en la misma parte posiblemente en su libro. Yo estuve viendo ahora, revisando algunos videos en YouTube, pero no ayudan tanto, encuentro. ¿Ya? Ahora, hagámoslo por de la primera manera, la regla de la mano derecha. Entonces, usted tiene que, para hacer el cálculo, primero tiene que colocar los dos vectores coincidiendo en el origen.
o sea, hacerlos coincidir el inicio de los dos. O sea, si tiene este vector velocidad aquí hacia su derecha, entonces este campo magnético que está en todo el espacio, piénselo aquí para abajo. Ahí coloca, a ver si me queda derechito. Ahí tiene la velocidad. Y ahí está el campo magnético. ¿Ya? Entonces, ahora, usted coloca sus 4 dedos en la dirección del primer vector. ¿Ya? Entonces, no sé si me está viendo. ¿Me ve o no? Manuel, ¿me ve? No se le ve la mano. No se me ve la mano. Ahí se me ve. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, usted se da cuenta, le coincide a usted que mis 4 dedos están apuntando en la dirección de la velocidad. ¿Sí o no? No le apuntan en la dirección de la velocidad, hacia a la dirección positiva de su eje Y. Sí, profe. ¿Sí? Está Sí, apuntando en la dirección positiva del eje Y, o sea, en la dirección de la velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? en ese caso la velocidad está hacia el otro lado, ¿no? Pero a usted, esta velocidad, ¿hacia dónde apunta para usted? Viendo su pantalla, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha, o sea, la apunta en la misma dirección que el eje Y, ¿cierto? Sí. Sí, y ahora cuando yo coloco la mano así, yo estoy apuntando en la dirección del eje Y, ¿o no? Ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces, los 4 dedos están apuntando en la dirección del vector velocidad, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, Sí. ese es el primer paso. Cuando usted quiera calcular un producto cruz, el primer paso es colocar los dos vectores coincidiendo, el inicio de los dos coincidiendo. Aquí los puse los dos, la velocidad y el campo magnético coinciden ahí en el inicio del vector, de cada uno de ellos. ¿Ya? El punto inicial del vector, digamos. Es un lenguaje bastante coloquial el que estoy usando. Entonces, eh, lo que pasa es que usted tiene un vector cualquiera y si lo desplaza es el mismo vector. ¿Ya? Así que aquí coloqué el B. Con amarillo ahí está el B con amarillo. Bueno, entonces pongo los 4 dedos en la dirección del vector velocidad y cierro la mano hacia el segundo vector. O sea, parto de aquí con los 4 dedos en este vector y cierro al segundo vector. Entonces, en este caso, eso corresponde a los 4 dedos en la velocidad y cerrarlos, cierro la mano hacia el vector campo magnético. ¿Está bien, no es cierto? Y ahora el pulgar me da la dirección del resultado, el pulgar extendido. ¿En qué eje apunta el pulgar? ¿Cómo lo ve usted? ¿Me puede decir? Hacia el eje X. O sea, hacia el frente de. Usted está viendo mi pulgar hacia el frente, ¿sí? O sea, está saliendo de la pantalla mi pulgar, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces lo tiene que Sí. hacer usted, ya, lo tiene que hacer usted. Entonces yo lo voy a guiar. Coloque sus 4 dedos en la dirección de la velocidad, ¿ya? Ahora cierre la mano hacia
abajo, porque el vector campo magnético está apuntando hacia abajo. ¿Hacia dónde le quedó su pulgar ahora? ¿Hacia dónde le queda su pulgar? Si la dirección del eje Y, No, porque usted colocó los 4 dedos en la dirección del eje Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después cierre su mano hacia el vector campo magnético. O sea, eso es cerrando la mano hacia abajo. ¿Puede hacer ese ejercicio? ¿Aló? ¿Hay Ya, algún profe, ¿Ah? No lo escucho. ya se relavaron al eje del campo magnético. Eh, ¿Puede repetir, por favor? Que me queda el pulgar al eje del Z. No, no le da el pulgar hacia el eje Z en lo que estamos diciendo. Usted tiene que colocar sus 4 dedos, estirar su mano y colocar los 4 dedos derechos, digamos, en la dirección de el eje Y, ¿ya? Y después girarlo hacia abajo, porque el vector, el segundo vector del producto que estamos haciendo está apuntando hacia abajo, ¿ya? Entonces, los coloca inicialmente hacia la derecha, cierra la mano hacia abajo y su pulgar extendido, que mirando usted mismo el problema, usted le debe apuntar hacia adentro de la pantalla, ¿sí o no? ¿Hay alguien que me pueda decir si le resulta eso? Jóvenes, cuando hace la velocidad que está hacia la derecha, cruz, perdón, la velocidad está hacia la derecha y el campo magnético que lo marqué aquí, lo voy a marcar mejor para que no se vaya nada. Bueno, ya. El campo magnético es hacia abajo, ¿cierto? Ese es el amarillo. Ahí está. Entonces tengo V, cruz B, hacia la derecha y hacia abajo. Colocamos los 4 dedos extendidos en la misma dirección que la velocidad. Cerramos la mano hacia el vector campo magnético que está hacia abajo. Y al hacer ese ejercicio quiero que alguien chequee para dónde le apunta el pulgar. ¿Aló? ¿Para dónde le apunta su pulgar? Voy a pasar lista entonces. A ver, se fueron, parece. Manuel González está todavía.
Manuel, no está. Allen Benis está. Aló. Perdón, ¿me escuchan o no? Sí, profe. Sí, ya, ok. Alan está. Allen, está Allen. No está, parece. Fernando Ramírez está. Fernando ya dice que está presente. Bien, gracias. Y Dylan, Geraldo. Presente, profe. Ya, ya, ok. Parece que el único que se fue es Allen. Ok. em, entonces, bueno, alguien se quiere chequear, quiero chequear si para dónde les da este resultado y si lo estamos describiendo bien. A ver, alguien que lo sepa hacer, de cualquier manera que lo sepa hacer, porque algunas personas tienen otra regla. ¿Para dónde apunta esta velocidad que va hacia la derecha a lo largo del eje Y, cruz el campo magnético que está hacia abajo? ¿Para dónde da ese producto cruz? Jóvenes, tenemos que salir de esta partecita para poder avanzar. ¿Para dónde apunta ese producto cruz, el V cruz B? Hacia el eje X. ¿Hacia el eje X o hacia el eje menos X? Menos X. Menos X. Bien, bien. Excelente. Eso es todo. Ya. Bien, yo creo que está claro que tienen que repasar el producto cruz, que es una materia que es prerequisito para este curso en realidad. Está en sus cursos de matemática y en su curso de física 1, ¿ya? Entonces, esta partícula en esa posición va a sentir una fuerza hacia el eje X, pero hacia la dirección negativa del eje X, o sea, hacia allá, ¿ya? Y eso va a hacer que esta partícula se desvíe hacia allá. Y entonces, si venía paralelo al eje Y, se va a desviar y va a ir girando así. Y usted puede hacer el análisis del producto cruz en cada punto y se va a dar cuenta que va describiendo un círculo. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para una carga Q que está libre de moverse ahí en un campo magnético. Ahora, lo que vamos a hacer es si uno tiene un alambre que lleva corriente quiere decir que en el interior del alambre hay partículas cargadas que van viajando. Entonces, como cada partícula va viajando, tiene cierta velocidad, va a ir sintiendo una fuerza si es que este alambre está en presencia de un campo magnético debido a, por ejemplo, a un imán, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos. A ver, aterricemos esta idea. Usted tiene ahí en su escritorio, tiene un imán potente, qué sé yo, que va a producir cierto campo magnético, ¿ya? Y, y va a tener un alambre que lleva corriente. Y debido a que el campo magnético penetra en el alambre, ¿ya? Entonces hay un campo magnético dentro del alambre y las cargas, que en el caso de un conductor son los electrones que tienen carga negativa, van a sentir una fuerza cada uno y cada fuerza, la fuerza que sienta cada electrón va a ser esta expresión, ¿ya? Y entonces dentro del alambre los electrones van a sentir una fuerza, se van a mover. Si estuvieran libres de moverse, describirían círculos como estos, pero
estando viajando en el alambre, no pueden salir fuera del alambre, entonces están constreñidas a seguir en el alambre, y estas partículas, estos electrones que van viajando adentro, van pegándole, van chocando, van haciendo colisiones con los iones que están en las posiciones fijas, digamos, entre comillas, porque nosotros sabemos que estos iones dentro del alambre de cobre están moviéndose, están vibrando, aunque con una amplitud bastante pequeña, digamos, ¿ya? Y entonces, debido a estas colisiones con los iones, la fuerza que siente cada electrón que va viajando en el alambre transfiere esa fuerza a los iones, lo que quiere decir que transfiere esa fuerza al alambre, y como resultado el alambre se va a desviar. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es lo que, esa idea la vamos a ver aquí en este diagrama. Tenemos aquí los iones positivos que están fijos y, como digo, están vibrando pero levemente nomás, que lo menciono porque eso da lugar a la resistividad del material, esas vibraciones pequeñas, ¿ya? Pero en fin, digamos aquí que están en esas posiciones fijas y los electrones van viajando, y aquí tenemos electrones que van viajando hacia la izquierda, ¿ya? Y eso es lo que tenemos desde antes, porque aquí tenemos esta pila con polo negativo, que todo este extremo del alambre se acumulan cargas negativas. Esta tiene el polo positivo, entonces en este extremo del alambre se acumulan cargas positivas. Esto produce que dentro del material haya un campo horizontal saliendo desde las cargas positivas y dirigiéndose a las negativas. Entonces el campo eléctrico, que está indicado aquí y que existe en todo este alambre, está dirigido hacia la derecha. Y los electrones de conducción, como son negativos, entonces sienten una aceleración en la dirección contraria al campo y terminan moviéndose en la dirección contraria al campo. Entonces estos electrones se van a mover con velocidad de arrastre hacia la izquierda. ¿Ya? Eso es lo que tenemos entonces. Y la fuerza sobre cada electrón va a ser la carga, que es menos E, donde E es un número positivo, es la carga elemental que está aquí, ¿ya? La carga del electrón es menos E. Entonces la fuerza que hace el campo magnético sobre E va a ser la carga por la velocidad de arrastre plus V. Entonces la velocidad de arrastre viene hacia la izquierda, que está hacia acá, y el campo magnético que estamos prendiendo, aquí metimos entonces el imán para que para que el alambre sienta la presencia del campo magnético. El campo magnético va a estar representado por estas cruces, y eso sí quiere decir que el campo magnético está dirigido hacia adentro. Estas cruces se escogen así porque el campo magnético, siendo un vector, nosotros los físicos lo imaginamos como una flecha, y si la flecha está entrando en la página, entonces nosotros vemos el aspa de la flecha o la cola atrás, ¿ya? Entonces la vemos de atrás al campo magnético, y por eso que lo dibujamos como una cruz. Entonces aquí lo que teníamos es electrones viajando hacia la izquierda, y aparece un campo hacia adentro, un campo magnético hacia adentro de la página, hacia adentro de su pantalla. Entonces la fuerza que va a sentir cada uno va a ser la velocidad cruz el campo magnético, y está multiplicada por la carga, que es negativa. Entonces va a quedar la velocidad de arrastre, que está hacia la izquierda, hacia acá, cruz el campo magnético que está entrando, ¿ya? Entonces usted va a tener que colocar sus 4 dedos extendidos hacia la izquierda, hacia acá, y cerrar la mano hacia adentro de la pantalla, porque este vector B, que está representado por estas cruces, está hacia adentro de la pantalla. Y eso le da, ¿hacia dónde? Le da hacia abajo.
pero como la carga es negativa, hay que introducir este signo menos y eso le va a dar hacia arriba. Entonces, este electrón, que originalmente venía tranquilamente viajando en la dirección menos X, porque el X está para allá, está hacia la derecha, entonces este electrón venía hacia la izquierda con menos, en una velocidad menos X, una velocidad a la izquierda, y porque apareció, se prendió este campo magnético hacia adentro de la pizarra, va a sentir una fuerza hacia arriba y se va a desviar hacia arriba. ¿Ya? Entonces este electrón que se desvía hacia arriba choca con estos iones que estaban ahí en estas posiciones en equilibrio, ¿ya? Y hace que empujen a estos iones y eso hace que este alambre se curve un poquitito hacia arriba, como está insinuado aquí en el dibujo, ¿ya? Entonces el alambre se curva hacia arriba. Esa es la fuerza que siente el alambre. Ya siente una fuerza hacia arriba. Entonces, esto aquí está la matemática de lo que estamos hablando, ¿ya? El título es la fuerza magnética sobre un conductor que conduce corriente. La fuerza magnética debido a B, al campo, el campo que está dibujado aquí, que son estas cruces, un campo externo, ¿ya? Fuerza magnética, por eso una fuerza debido a un campo externo, un imán, qué sé yo, como decimos aquí, sobre un conductor que conduce corriente. Y entonces aquí el razonamiento es la fuerza sobre una partícula. Aquí está la fuerza que hace el campo magnético sobre una partícula cualquiera de carga Q, en la carga Q por la velocidad de arrastre de esta partícula cruz el campo magnético, ¿ya? Entonces, este alambre recto tiene una longitud L mayúscula y una sección transversal de área A. Conduce una corriente I en un campo magnético B, lo que tenemos. Entonces, si el número total de portadores es N, o sea, en este caso el número total de electrones es N, y si la fuerza magnética sobre cada uno es la misma, todos los electrones sienten la misma fuerza magnética, entonces la fuerza total sobre todos los electrones, en este caso son los portadores de carga, se obtiene multiplicando esta fuerza por n nomás. O sea, suman 100 electrones, entonces en realidad multiplica una fuerza por 100. Al sumarla significa multiplicar por n nomás. Entonces, la fuerza total sobre todas las partículas es el número total de partículas por la fuerza sobre una sola. Hay una operación sencilla, es multiplicar esta fuerza sobre uno de los electrones, ahí vamos a tener que colocar menos E, porque es la carga del electrón, multiplicada por N. ¿Ya? Ahora, el volumen del alambre es la longitud por el área de la sección transversal, ¿ya? Y entonces el número total de portadores, el número total N, es el volumen del alambre por la densidad de partículas, ¿ya? Y de aquí uno saca que la densidad de partícula es el número total de electrones dividido por el volumen. Esa es la densidad de partículas. Ahí está. Ahora viene el segundo paso. Ahí tenemos la fuerza sobre cada una de las... sobre la fuerza total sobre todos los electrones, y la fuerza total sobre los portadores se transmite al alambre por medio de choques de los portadores contra los átomos del alambre. O estamos hablando también, nosotros estamos diciendo sobre los iones, en realidad porque tienen carga negativa, ya no es como un átomo neutro. Bien, así es que tenemos que esa es la fuerza sobre el alambre de longitud L. Entonces la única diferencia con la fórmula de arriba era que la fuerza sobre una partícula, sobre Q, era eso. Ahora estamos diciendo sobre L aquí, sobre el alambre, no sobre una partícula. Y es esto mismo, pero multiplicado por el número total. Entonces la fuerza sobre L
es lo mismo que teníamos antes, pero multiplicado por 100 veces, digamos, si fueran 100 electrones lo que se van moviendo. Entonces, eso es todo. Ahora, esta fórmula, el número total, lo puedo escribir como el volumen del alambre por la densidad de electrones. Entonces, ahí tengo el número total de electrones por el producto cruz entre la velocidad de arrastre de ellos y el campo magnético al cual están sometidos. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos una expresión para la fuerza que hace el campo magnético sobre el alambre. Es esta. Ahora, esta ecuación es poco práctica, como dice aquí también. Esta ecuación 3 es poco práctica. ¿Por qué? Porque si usted tiene un imán en su... si tenemos un imán en la sala de clase, que está produciendo un imán, está produciendo un campo magnético en todas partes, prendemos la luz, por los alambres va corriente. Sabemos que hay una fuerza que hace este campo magnético sobre los alambres que llevan corriente. Y nos gustaría tener una expresión fácil para calcular esa fuerza. Y resulta que esta no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nos está dando esta fuerza en términos de cantidades que no son tan fáciles de tener a mano. O sea, de la velocidad de arrastre, por ejemplo. Nos está dando una fuerza de la carga de cada electrón, en el caso de un alambre de cobre. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la velocidad de arrastre si no la dan en un ejercicio? Bueno, está buena su pregunta. Justo corresponde a lo que estamos hablando, que es difícil tener la velocidad de arrastre, ¿no es cierto? Primera cosa. Después la carga de cada uno, ya, bueno, eso la podemos ver. La densidad de electrones también no es tan fácil. El área de la sección transversal, bueno, eso se puede medir, y la longitud del alambre. Ya, pero a ver, tomando su pregunta, usted si lleva un alambre corriente y usted aplica un imán cerca de él y quiere calcular qué fuerza hace el imán sobre este alambre con corriente, ¿qué le gustaría, en términos de qué sería fácil calcularlo? O sea, una cosa más práctica en vez de todas estas cosas de velocidad de arrastre y de densidades y de todo. ¿Cómo podría ser lo ideal, digamos? Si usted le dicen que un alambre que lleva 5 amperes y lo mete o sea, acerca un imán que produce un campo magnético de 3 teslas. Entonces, y el alambre tiene una longitud de 50 centímetros, por decir. O sea, sobre ese tramo de alambre, porque el alambre a lo mejor es todo una espira cerrada, pero sobre un lado del alambre uno podría querer calcular la fuerza. Entonces, lo ideal, uno dice, bueno, me gustaría tener una fuerza que dependiera de la longitud del alambre, ya, el L, y que dependiera de la corriente, por ejemplo. Porque si le dan la corriente a usted en tantos amperes y le dan el campo magnético en tantos Tesla, poder sacar la fuerza que siente el alambre, ¿no es cierto? Y evitarse el cálculo de la velocidad de arrastre. ¿Ya? Ese sería un enfoque. Y eso es lo que vamos a hacer aquí nosotros. Entonces, en realidad, nosotros llegamos en otra clase a qué es lo que era esto. NQ, la velocidad de arrastre, y A. ¿Se acuerdan a qué era igual eso? A ver si lo tenemos aquí. Ay, no lo tengo aquí. No está aquí la fórmula. Está en otra, a ver si no saqué otra carpeta. Ya. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Esos números le recuerdan algo? ¿Dónde estamos? Aquí, esto. Fíjese que esto es igual a la corriente. ¿Se acuerdan que la corriente, si los electrones van con más velocidad, hay mayor corriente? O sea, en general, digamos, un portador. Entonces, cualquier portador que vaya en el alambre, si va con más velocidad,
produce más corriente. Si lleva más carga, también produce más corriente. Es directamente proporcional a la velocidad, a la carga, a la densidad de portadores de carga también. Y esos son tres cantidades microscópicas. Y esto, que es el área de la sección transversal, si el área es más grande, también es capaz de cruzar una sección transversal, más electrones son capaces de cruzarla. Entonces, esto que está aquí es la corriente, ¿ya? Entonces, aquí, ya. Aquí esto se los voy a dejar a ustedes, se los voy a dejar un poquitito para que lo lean, ¿ya? Y quiero, ya, porque si no, estamos tomando un poquito de tiempo, que es bueno que lo expliquemos para que lo sepamos bien, ¿ya? Pero ahí lo van a tener. Quiero hacer un ejercicio y después volver a esto, ¿ya? Entonces, esto vamos a... tenemos esta expresión, todo esto, y esto vamos a introducir un vector L, cuya dirección va a ser igual a la dirección de la corriente y cuya magnitud va a ser igual a la longitud del alambre, ¿ya? Así es que esta parte de aquí la vamos a escribir como la corriente por un vector L, ¿ya? Es lo que tenemos aquí. Esa parte la escribimos así y esto lo ponemos como vector, el L, ¿ya? Lo que pasa es que la corriente no es un vector, eso lo hemos conversado antes, ¿ya? Y ahí hay una pequeña discusión sobre las direcciones, eso lo vimos el otro día, y yo quería llegar a esta fórmula para que podamos trabajar. A propósito de la pregunta que usted me hacía, fíjese que la fuerza que hace el campo magnético sobre el alambre lo vamos a escribir como esta ecuación. La corriente, y esto va a ser un número positivo, y un vector L cruz B. ¿Ya? Entonces, este L es un vector que va en la dirección de la corriente. ¿Ya? Yo quiero que ahí ustedes van a tener entonces todos esos pequeños cálculos que justifican esta fórmula. Y vamos a tener dos fórmulas muy parecidas. La fórmula que hace B, a ver, que hace F, perdón, la fórmula, voy a escribirla aquí. ¿Cuál es la fórmula que hace B sobre una carga Q? Va a ser la carga por la velocidad cruz el campo magnético, ¿no es cierto? Eso es la fuerza que hace el campo magnético sobre una carga Q. En la carga Q, velocidad cruz campo magnético. Cuando es la fuerza que hace el campo magnético sobre un alambre, se mantiene esta estructura. Hay un cruz B, ¿no es cierto? Aquí está el cruz B. Y en vez de la carga se pone la corriente y en vez de la velocidad se introduce este vector L, que, como lo dijimos recién, tiene la magnitud de este vector es igual a la longitud del alambre y la dirección es igual a la dirección de la corriente. Decimos dirección de la corriente, pero acuérdense que la corriente no es un vector, así es que no se vayan a confundir porque le estamos dando una dirección. ¿Ya? Bien, así que tenemos dos fórmulas. Una que es Q, V cruz B, y la otra es I por L cruz B. Profe, ¿y el B qué era? ¿El vector B? Este Sí, es el campo magnético. ya. Es el campo magnético que está produciendo el imán, por ejemplo. Entonces, si usted tiene una partícula y que siente un campo magnético producido por un imán, ¿qué fuerza siente? La carga de la partícula, por la velocidad que lleva, cruz el campo magnético producido por el imán. Ahora, si tiene un alambre que lleva corriente, entonces la fuerza que siente el alambre es la corriente que lleva
por este vector L, que corresponde a la dirección, que tiene una magnitud igual a la longitud del alambre. Aquí entra la longitud del alambre, y la dirección de este vector es la dirección de la corriente, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros no le podemos colocar el vector a la corriente, porque la corriente no es una cantidad vectorial, ¿ya? Entonces se coloca así, de esta manera. Cruz el campo magnético. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer al tiro, porque esto se pasa rápido el tiempo, y vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿ya? Entonces me voy a saltar un poquito aquí, y después vamos a hacer esta discusión, y vamos a considerar este ejemplo, ¿ya? El ejemplo es lo siguiente, lo voy a describir aquí y después lo leemos. Tenemos un alambre, una espira, ¿ya? Tenemos una espira que tiene esta forma que está aquí, son estos alambres morados, ¿ya? ¿Y cuál es lo principal? Que hacemos circular una corriente por este alambre. Este alambre lleva, esto se llama un isósceles, es un paralelepípedo, ¿no es cierto? Ya tiene estos lados paralelos, qué sé yo. En fin, pero esta figura lleva corriente, y hacemos circular la corriente, la hacemos circular con una pila, que aquí, por ejemplo, como una pila de 1,5 volts. Esta pila la estamos poniendo aquí para enfatizar nomás que la corriente la estamos haciendo nosotros circular. Ya podría ser de otra manera, usted conecta los cables de la sala al sistema de corriente, digamos. Pero aquí ponemos una pila y ya después nos olvidamos de esta pila. Aquí consideramos nomás un alambre por el que circula una corriente. Y lo que vamos a hacer es considerar este campo magnético que es producido por un imán, por ejemplo. Eso es lo que tenemos. Tenemos esta espira por la cual circula una corriente que la estamos produciendo nosotros mismos, y está ese imán que este campo magnético es vertical hacia arriba y está en todas partes, ¿no? Es un campo magnético que va siempre hacia arriba, por todas partes, por todo el espacio, en 3 dimensiones, digamos. Siempre un campo magnético hacia arriba. Bien, entonces nosotros sabemos, por la fórmula que estábamos viendo recién, que esta espira va a sentir una fuerza, ¿ya? Y vamos a calcular la fuerza total sobre la espira. La espira está inscrita dentro de este semicírculo. Este es un semicírculo de radio 8 unidades. Está puesto aquí. Entonces, de aquí hasta acá son 0, 4, allá está, perdón, 0, aquí hay 8, este es el punto con coordenada 8, y este es menos 8. Esto es para aterrizar ideas nomás, ¿ya? Entonces tiene un radio 8, aquí está el origen, 8 para acá, 8 para acá también, y por ejemplo en este punto que está aquí, está justo en la mitad aquí, así que tiene 4, un R medio, digamos. Si esto le llamo R, le vamos a llamar R mayúscula aquí, después este R medio, ¿ya? Y uno puede calcular cuánto vale esta altura de aquí. Eso lo puede hacer por Pitágoras, ¿no es cierto? Porque si aquí usted tiene 4 y aquí tiene 8, esto de aquí, perdón, aquí tiene 4, pero aquí tiene 8, la hipotenusa es 8. Entonces esta parte de aquí, esta parte de ahí, ¿cuánto le da? ¿Cómo lo calcula? Por Pitágoras, ¿no es cierto? Eso lo podemos calcular por Pitágoras. Y le va a dar este resultado, que esta altura es raíz de 48. Alguien lo puede hacer y me dice ahí y lo comprueba. Ya, así que eso es lo que tenemos, y eso es lo que tenemos que hacer. Voy a leer el enunciado a ver si está claro. Dice que consideremos un circuito que tiene la forma de un trapecio isósceles. Eso no interesa, esa es la fórmula que tiene, ¿no? Es la forma que tiene, inscrito en una semicircunferencia de radio R mayúscula. El circuito está ubicado en una región donde existe un campo magnético uniforme, B igual B sub 0 por I unitario. Entonces, como el I unitario está hacia arriba, el eje Y está
indicando ahí positivo hacia arriba. El I unitario ni lo dibujé aquí, pero va hacia arriba, y por lo tanto, entonces, este término que está aquí adelante, que es la componente I del vector campo magnético, es un número positivo. Las componentes son escalares, ¿no es cierto? Entonces esto es un número positivo en este caso, el B sub 0. Ya, entonces es un campo uniforme B producido por un imán. Por el circuito se hace circular una corriente estacionaria, o sea, que no cambia en el tiempo, eso quiere decir, conectado a una pila, por ejemplo. Bien, así que ese es nuestro problema para calcular. Entonces nos vamos a olvidar eso, o sea, va a quedar dibujado igual, pero no nos va a molestar en los cálculos, ¿ya? Y posiblemente a veces ni se escribe eso, se dice nomás por el cual circula una corriente, ¿ya? Ahora, calcule la fuerza magnética que ejerce el campo magnético producido por el imán sobre cada segmento del alambre. O sea, queremos calcular la fuerza total sobre este alambre y para eso vamos a calcular la fuerza en cada uno de estos segmentos. Esto tiene 1, 2, 3, 4 segmentos rectos. Así que lo hacemos en 4 etapas, digamos. 4 pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calculemos la fuerza que hace el campo magnético sobre la parte de abajo de esta espira. Y además que vamos a hacer una cosa aquí, dice, vamos a mantener esta espira fija, la vamos a sujetar nosotros y la vamos a tener, porque va a sentir fuerza y como siente fuerza se podría empezar a mover, pero uno la puede sujetar con la mano, pero y vamos a ver nomás qué fuerza siente cada uno de estos segmentos. Ya. Considere que el circuito se mantiene fijo en la posición que muestra la figura. Si en algún momento se suelta, permitiéndole moverse, describa qué tipo de movimiento describiría el circuito. ¿Ya? Ya, primero lo vamos a tener fijo con la mano y vamos a ver qué fuerza siente cada uno. A ver, veamos aquí si alguien nos puede ayudar para empezar a calcular esto. ¿Hacia dónde siente la fuerza la parte de abajo de esta espira? La corriente va a ir viajando, este es el polo positivo, entonces la corriente va a ir para allá. Ya la corriente va a ir hacia la derecha. Entonces, en toda esta parte de aquí abajo, la corriente va hacia la derecha y eso significa que la corriente va en la dirección del eje X. Y el campo magnético está en la dirección vertical. ¿Para dónde siente la fuerza la parte de abajo de la espira? O dicho de otra manera, ¿para dónde apunta la fuerza que hace el campo magnético B sobre la parte inferior de esta espira? Eso me gustaría. Hacia arriba. No. No va hacia arriba la fuerza que hace el campo magnético del imán sobre la parte de abajo de la espira. No va hacia arriba. Otra. Concéntrense bien, piensen cómo lo hacíamos, cómo lo hacemos para calcular. La fuerza va a ser igual a I, la fuerza que... a ver, es que aquí está la fuerza. La fuerza que hace, no quiero que veamos el resultado, pero aquí la fuerza que hace el campo magnético sobre la parte L1. La parte L1, esto de abajo que le llamé, aquí. Y eso es la corriente que va por L1, que es la misma en todas partes, así que le puse I nomás, por el vector L1 cruz B. Eso es la fórmula. Entonces tiene que hacer la corriente, que siempre es la misma. Entonces es la corriente en esta parte por este vector L1 cruz B. El L1 parte desde aquí y va para allá, hasta aquí. Esa es la longitud del alambre de esta parte. Y cuando tiene que hacerlo con el producto cruz del campo magnético, tiene que considerar esta línea que va aquí, que coinciden ahí, los dos inicios de los vectores están coincidiendo. Y ahí, ¿usted qué es lo que hace? Hace el producto cruz, que es la magnitud del primero. ¿Cuánto vale la magnitud de este vector, del vector L?
¿cuántas unidades tiene? El largo. Como tiene radio 8, entonces estos serían, si es 8 metros, por ejemplo, ya, aquí tiene 8 metros y acá también tiene 8 metros, así que la longitud de estos serían 16 metros. Bien, entonces ese sería, dicho de una palabra en forma geométrica, esto sería 2 veces el radio. Eso es la longitud de R. La longitud de este es B sub 0. O sea, la magnitud de este vector B, que está aquí, entonces es este B sub 0. Ese es la componente en el vector I, pero también en esta fórmula corresponde a la magnitud, ¿ya? Que es la única componente que hay. Bien, así que tenemos que sería 2R por B sub 0. Eso, ¿y qué más sigue la fórmula? Tiene que hacer la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman los dos. Y después ver la dirección con la regla de la mano derecha. ¿Cuál es el ángulo que forman el vector L1 con el vector B, con el campo magnético? ¿Aló? ¿Qué ángulo forman el vector L1? Porque estamos sobre el segmento 1, entonces ahí va a ir el vector L1, que es todo este. L1 de allí hasta aquí. Este vector con el campo magnético que va hacia arriba. ¿Cuál es el ángulo entre los dos? 90 grados. Ahí está, claro, pi medio, ¿no es cierto? Entonces, a eso le llamamos teta 1. Entonces va a ser la magnitud de L1 por la magnitud de B por el seno de este ángulo, que el seno de 90 grados es 1, y listo. Y después la dirección, ¿para dónde va a apuntar esa fuerza? Tiene que colocar sus 4 dedos en la dirección de L1 y cerrar la mano hacia B. Y el pulgar extendido le da la dirección del resultado. ¿Para dónde le apunta el resultado, el L1 cruz B? ¿Para dónde apunta en este diagrama? L1 está partiendo de aquí y B también. Entonces, ponga su mano en la dirección de L1, cierre hacia B. ¿Y para dónde le apunta el pulgar a usted? Haga eso. Por ejemplo, hacia afuera. Hacia afuera. Hacia X. No hacia X, hacia afuera, dice, ¿no es cierto? Ya está bien, hacia afuera, pero hacia afuera, ¿qué eje es aquí? Sería menos I. No, espérese, porque X está aquí el X. Está hacia la derecha. X, Y está hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el vector que sale? Esto sería X, eso es Y, y este vector que sale para afuera, ¿cuál es? Z. Z. Entonces eso le da una dirección hacia afuera que sería con Z. A ver si estamos bien. Ahí está. Entonces aquí está la fuerza que hace el campo magnético sobre el lado L1, ¿ya? Se da cuenta que estoy diciendo aquí esto está sin vector, este es sobre el segmento de longitud 1. Esa es la fuerza sobre el alambre. Se usa esta fórmula, es la corriente por un vector L1, que es un vector bien especial, plus el campo magnético. Entonces, es I, la longitud de este vector es la longitud del alambre, 2R, 2 veces el radio en este caso, ¿ya? Y esto va a estar apuntando en la dirección de la corriente, por eso es el vector I. Entonces, bueno, aquí nos vamos. El 2R es la magnitud. La magnitud de B es B sub 0. Después, el seno del ángulo que hace L1 y B.
Ya, por un vector normal, ¿cierto? Que se encuentra con la regla de la mano derecha. Esto quiere decir normal al plano que está formado por estos dos vectores. Estos dos vectores forman el plano, el vector L y el vector B generan el plano de la pantalla, están contenidos en la pantalla. Entonces, ese es el plano generado por los dos vectores y hay dos vectores que son perpendiculares a ellos, uno que entra en la pantalla y uno que sale de la pantalla. Entonces, esos son los dos candidatos para el resultado. ¿Y cuál de los dos es el correcto? El correcto se obtiene por la regla de la mano derecha. Y como usted recién lo vio, iría apuntando hacia afuera, en el eje Z entonces. Este vector N, que esto está hecho para el lado 1, por eso tiene todo esto subíndice 1, corresponde al Z unitario. Y esto seno de pi medio es 1, así que le va a dar I, B sub 0 lo coloqué aquí, y 2R por Z unitario. Ahí está la fuerza. Esa es la fuerza sobre el lado 1. Sale de la pantalla y tiene esta magnitud. La corriente, el campo magnético y la longitud del alambre, que es 2 veces el radio de esta semicircunferencia que estamos hablando. Entonces la fuerza va a venir justamente en esa dirección. ¿Se ha podido seguir esa discusión o no? A ver, déjeme tomar un vaso de agua, ya que estamos entusiasmados ahora, y vamos a seguir calculando las fuerzas sobre los otros lados. Ya. ¿Alguna pregunta de esta parte? Ya, entonces sigamos con el segundo segmento. Vamos a calcular la fuerza de un viaje de toda esta parte. O sea, la fuerza que siente esta parte diagonal aquí debido a este campo magnético. A ver, ¿alguien puede decir para dónde apunta la fuerza sobre esta parte en diagonal aquí, sobre el largo, sobre el lado 2, que va a estar representado para las fórmulas por este vector L2, que va a tener esta longitud y va a estar dirigido así como este. Este es el vector L2, que está aquí está empezando de aquí y está con esta flecha para allá, porque esa es la dirección de la corriente. Es diagonal. Es Sale diagonal, diagonal. sí, pues. Pero la fuerza, ¿para dónde apunta? La fuerza que siente ese segmento. La fuerza del campo hacia Ujú. arriba. La fuerza que... No, el campo va hacia arriba, pero la fuerza que hace el campo sobre este pedazo de alambre no es hacia arriba. Fíjese que aquí el alambre venía horizontal así y el campo magnético iba hacia arriba, pero la fuerza que hace este campo magnético sobre esta parte horizontal no es hacia arriba, no, las fuerzas no van en la dirección del campo. Hay que calcularlas con el producto cruz. Y aquí vimos que la fuerza salía de la pantalla, salía para afuera. Y aquí, ¿para dónde es la fuerza sobre este pedazo de alambre? Cuando haga entonces, para por lo menos la dirección, haga el L2 cruz B, porque siempre las fuerzas van a ir así. O sea, la fórmula va a ser así. Va a ser L2 cruz B. Ya, bueno, lo tenemos aquí. Entonces, ya, ¿cuánto vale, para dónde va ese L2 cruz B en este caso?
ponga sus 4 dedos en la dirección de L2, la mano derecha, y gira hacia el vector, gira hacia el segundo vector. Usted coloca los 4 dedos en la dirección del primer vector y después gira hacia el segundo vector. Y el pulgar extendido le da la dirección del resultado. Profe, eso no me queda claro, lo de la mano. Ya, bueno, pero es que eso es lo que... Hagámoslo de nuevo. O sea, usted está viendo esta figura, ¿no es cierto? Ya, yo le doy la indicación. Coloque los 4 su mano derecha. Coloque los 4 dedos apuntando en esta dirección. ¿Lo hizo? Sí, Ya, cierre la mano hacia allá. O sea, aquí podríamos decir que y este ángulo entonces cierra hacia allá. Cierra desde el primer vector del producto cruz hacia el segundo. Ya. ¿Y qué le pasó a su pulgar? ¿En qué dirección queda apuntando? hacia donde está Q2, ¿Hacia donde está Q2? ¿Cómo Q2? como diagonal a la... No, pero Q2, no le entiendo Q2. ¿Qué Q2? Ah, ese, el ángulo... Gira en esta dirección. O sea, gira para allá. O sea, así, bueno, girando, no deberíamos poner como recto ahí. Así, girando hacia allá. Ya, eso es lo que tiene que hacer. Tomar su mano así y girarla hacia allá. Hacia el segundo vector. ¿Para dónde le apunta el pulgar? ¿Para ¿Hacia donde está adentro? esa flecha? ¿Ah? ¿Hacia donde está esa flecha amarilla? No. A lo mejor no nos estamos entendiendo ahí con eso. A ver, algún compañero que pueda ayudar. Esto es súper importante porque tenemos que estar de acuerdo en ese producto cruz. O sea, van a tener que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para ver para dónde apunta el resultado del producto cruz. L2 cruz B. Usted está colocando el L2 que empieza de aquí, este es el punto clave ahora. El L2 parte de aquí para allá. El B lo tiene que hacer partir del mismo B hacia arriba. En delante usamos este otro B que estaba acá porque tenía que coincidir con el inicio del L1. El L1 partía aquí. Entonces usamos el B que está ahí, coincidiendo aquí en este punto. Ahora tenemos que hacerlo coincidir en este punto las cosas. Aquí. Ya, entonces borramos esto. Entonces, ahora este es uno de los vectores y este es el otro. Ponga sus 4 dedos en la dirección de este vector, así, ¿cierto? Y extiende y gira hacia el segundo. Y el resultado viene dado por la dirección del pulgar. Esto está en el plano en la pantalla. Entonces el resultado, a ver si algún otro compañero le puede ayudar con eso. ¿Aló? Ya todavía tenemos audiencia. ¿Para dónde apunta ese resultado? Bueno, ese resultado le apunta hacia adentro de la pantalla, que corresponde a la dirección de menos z unitario. ¿Ya? Entonces, eso que está ahí, si lo calculamos, aquí está el resultado que estoy diciendo, pero aquí está el resultado en detalle. Es la corriente, que acordarse siempre que esto es un número siempre positivo. Por ejemplo, aquí no se vayan a problemar por esto, que aquí la corriente viene hacia la derecha, sube diagonal y después va hacia la izquierda. ¿Ya?
Entonces alguien podría decir, bueno, pero ahora la corriente va en sentido opuesto, a lo mejor cambia de signo, todo eso. No, la corriente siempre es positiva en estas fórmulas. Si la corriente es positiva, si son 3 amperes, ya, son 3 amperes, un número 3 siempre. Ya, después viene la longitud del lado correspondiente y el campo magnético. Este lado de aquí tiene longitud L2, ¿ya? Y eso L2 ¿cuánto vale L2? A ver, lo vamos a ver aquí. Y el L2, el L2 es igual al radio, ¿no es cierto? Porque este lado es igual a este lado. Así que esto vale el radio, que lo hemos estado tomando como 8. Entonces aquí está el radio, y después la magnitud de este es B sub 0, por el seno que forman los dos, y por el vector n, que es normal al plano que forman los dos. A ver, esa es una pregunta más sencilla. ¿Cuál es el plano generado por el vector L2 y el vector B? ¿Alguien puede decir eso? Un segundito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. ¿Quién lo llama? ¿Quién llama? Sí, mire, sabe que estoy transmitiendo una clase en estos momentos. No la puedo atender. Tendría que llamarme después. Ya, muchas gracias. Ya, aló, jóvenes. El vector L2, este vector L2 y el vector B están ahí, generan un plano. ¿Qué plano generan? ¿Se entiende esa pregunta o no? ¿Le ha complicado el problema o no? Bueno, a ver, si lo pregunto de otra manera, ¿en qué plano están contenidos el vector L2 y el vector B? ¿En qué plano están contenidos? ¿Aló? Bueno, lo voy a ayudar yo entonces. El L2 y el B están contenidos en el plano de la pantalla. Y el plano de la pantalla, en realidad todos los... bueno, ya particularmente eso ya. El L2 y el B están contenidos en el plano de la pantalla, que en este caso, en este sistema de coordenadas es el plano XY. Entonces uno también dice que el plano XY es generado por estos dos vectores, por el vector L2 y el vector B. ¿Ya? Ese es el plano generado por los dos vectores. Y el resultado del producto punto de estos dos vectores es perpendicular al plano donde ellos están, o al plano generado por ellos. ¿Ya? Y entonces es perpendicular. Y hay dos direcciones perpendiculares, uno que sale de la pantalla y el otro que entra en la pantalla. Uno de esos dos es el resultado correcto. ¿Cómo se encuentra el resultado correcto? Con la regla de la mano derecha. Usted toma su mano derecha, se ubica en el primer vector del producto cruz. Entonces los 4 dedos extendidos van en la dirección del producto cruz, que van a tener que ir así, y van a tener que girar hacia el segundo vector, hacia el B. ¿Ya? Así que usted tiene que colocar sus 4 dedos en esta dirección y girar la mano cerrándola hacia el vector B. Y el pulgar a usted le va a apuntar hacia adentro de la pantalla.
Entonces la fuerza que siente esta parte, este segmento L2, es hacia adentro de la pantalla, que en este caso corresponden al eje menos Z, porque el eje Z está saliendo hacia afuera. Entonces va a ser un menos Z unitario. Entonces va a ser igual a I, a la corriente. La magnitud de L2 es R nomás. La magnitud de B es B sub 0 por el seno del ángulo entre los dos, y el vector normal significa normal al plano generado por los dos vectores. En este caso es el vector menos Z unitario, porque está entrando en la pantalla, ¿ya? Y nos va a quedar calcular el seno de este ángulo que forman el vector L2 con el vector B. Y este ángulo, el seno de este ángulo lo podemos ver de esta figura aquí mismo. El seno sería el cateto opuesto, que es este, que es lo mismo que está de aquí hasta aquí, ¿ya? Y que en este caso son 4 metros. El seno entonces es eso partido por la hipotenusa. Entonces es 4 partido por la hipotenusa, que es 8. Así es que me queda, aquí está, el seno del ángulo es 4 octavos. Y entonces esto corresponde a un medio. Así que me queda I B sub 0 por R medios en la dirección hacia adentro de la pantalla. Esa es la fuerza sobre el lado 2. ¿Cómo vamos hasta ahí, jóvenes? ¿Aló? Ya, a ver ahora que ya estamos entrando más, a ver si podemos hacer esta otra. Veamos la fuerza que hace el campo magnético producido por el imán, ¿cierto? Un campo magnético que tenemos, sobre este lado del circuito, que lleva corriente hacia la izquierda. ¿Para dónde apuntará la fuerza sobre ese lado? Entonces la fuerza sobre este lado 3 va a ser dado por L3 cruz B. Entonces ahora se fija en esta parte de B, haciendo coincidir, porque aquí están coincidiendo los vectores. El L3 parte de aquí hasta acá, y el B entonces lo hacemos coincidir sus orígenes y parte desde aquí para arriba, ¿ya? La magnitud de esto siempre es B sub 0, ¿ya? Y la magnitud de esto, si lo vemos de la gráfica, va a ser igual a... Es igual que el radio, ¿no es cierto? En realidad esto formaba aquí un triángulo isósceles, todo eso. Entonces este es el radio, son 4 y más 4, 8 metros ahí. Bien, pero veamos, practiquemos cuánto vale la dirección de la fuerza. Ya, eso quiero que me ayuden. ¿Cuáles son los dos candidatos? La fuerza debería apuntar hacia adentro de la pizarra o de la pantalla, o hacia afuera, porque también de nuevo este vector L3 y el vector B están en el plano de la pantalla. Entonces el resultado de su producto cruz es perpendicular a la pantalla. Y en particular tenemos que ver si es hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. A ver, quién lo ve? ¿Es hacia adentro o hacia afuera de la pantalla? ¿Aló?
Bueno, ahí también colocamos los 4 dedos en la dirección de I, o sea, horizontal, ¿ya? Y giramos hacia, eh, hacia el B. Y el resultado nos va a dar hacia adentro de la pantalla, ¿ya? Hacia adentro aquí. Y sobre este lado también vamos a hacer el L4, viene de ahí hasta acá. Entonces aquí ahora ya nos olvidamos de esta parte. Vamos a borrar esa. Nos vamos a ir a la otra parte. Los numeritos que estamos para esta parte los van a ver ahí en la fórmula, pero estoy viendo ahora la dirección. Y el vector aquí, el vector, el largo, el segmento 4, el cuarto segmento viene para acá. Entonces, y yo me tengo que preocupar de ese vector B que va hacia arriba ahí. Y el ángulo que forman los dos es S, ¿ya? Y la dirección que siente, en qué dirección siente la fuerza del campo magnético este segmento, o cuál es la fuerza que hace el campo magnético sobre este segmento de aquí. Entonces va a ser la magnitud de este vector por la magnitud de este vector por el seno del ángulo que está aquí, y la dirección va a ser hacia adentro o hacia afuera. Entonces tiene que hacer L2 cruz B. Así. Parta con sus 4 dedos en la dirección de L4, gira hacia B y el pulgar va a ver que la apunta hacia adentro también. Así es que en este problema, sobre la parte de abajo, la fuerza que hace el campo magnético es hacia afuera de la pizarra. Y la fuerza que hace sobre esta parte, esta y esta, cada una de ellas apunta hacia adentro de la pizarra. ¿Ya? Y lo interesante que vamos a ver es que la fuerza, la suma de estas tres fuerzas hacia adentro de la pizarra es la misma que la fuerza sobre este lado hacia afuera de la pizarra, ¿ya? Y entonces la fuerza total sobre este circuito o sobre esta espira es cero, ¿ya? Eso que ahora estoy diciendo el resultado, es lo que está escrito aquí para que ustedes lo vean en detalle. Aquí están los lados, estos son las partes de arriba, L2, L3 y L4. Entonces aquí tengo la fuerza sobre L2, ahí está, la fuerza sobre el lado 3, que está aquí, y la fuerza sobre el lado 4, que ahí está hecho en detalle el cálculo, ¿ya? Ahí está la fuerza sobre el lado 4. Aquí está el resultado. Así que aquí tengo sobre el lado 2, 3 y 4, que son las partes de arriba, digamos, las tres partes, segmentos superiores de esta espira. Y si uno suma, fíjese que las tres van menos z y menos z. Esto es I B sub 0 por R medios. Esto es I B sub 0 por R y esto es I B sub 0 por R medio. O sea, tengo IB sub 0 por R medio más IB sub 0 por R medio, me queda IB sub 0 por R. Y aquí también tengo IB sub 0 por R. O sea que la suma de estas tres me da 2 IB sub 0 por R, o lo que está puesto ahí, de esa manera. Esa es la suma de estos tres. Y aquí se ve, considerando que la fuerza 1 era esto mismo, pero hacia afuera, con signo más, pero era este mismo número. ¿A dónde lo teníamos calculado? Aquí. Era era I B sub 0 por más Z. I B sub 0 2R en Z. Y este otro también va a ser I B sub 0 2R por menos Z. Este de aquí. I B sub 0 por 2R por menos Z. Así es que si sumamos la fuerza que hace el campo magnético sobre la parte de abajo y después le sumamos la fuerza que hace sobre las otras partes, le va a dar 0. ¿Qué les parece el resultado?
¿Aló? ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha, no es cierto? Ya. Aquí les voy a dejar, porque usted va aquí. Yo creo que a lo mejor no sé, porque me da la impresión de que el producto cruz es el que le está dando un poquito de problema, pero ya con este ejercicio y lo que hemos conversado y les he relatado, eh, están en posición de seguir adelante. Ahora ahí tienen para verlo de nuevo y para convencerse de lo que estamos hablando. Y aquí les voy a dejar esto para que hagan, eh, vamos a considerar que el circuito, recién vimos el circuito que consideramos esto y esto, nos fuimos como en recto de aquí hasta aquí y después seguimos de ahí hasta ahí y después bajamos. Pero ahora podemos hacer un circuito así como esto que está aquí. Y de nuevo calcular la fuerza que hace el campo magnético sobre todo este circuito o sobre todo esta espira, digamos. Aquí dice, considera un circuito que tiene la forma de una semicircunferencia de radio R mayúscula por la que circula una corriente I, como está aquí. Entonces aquí les voy a decir en 3 minutos eh, la parte semejante que hay con la parte con el problema que hicimos recién y en qué difieren. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya cuando calculemos el campo, la fuerza que hace el campo magnético sobre este segmento horizontal recto, va a ser igual que el caso anterior, porque tiene el mismo largo y tiene la misma corriente y hay el mismo campo magnético que teníamos antes. Así que la primera parte es igual. Ahora, para calcular la parte superior, que en delante lo dividimos en 3 segmentos, así que pudimos hacerlo de aquí hasta aquí directo, después hasta aquí, otro resultado y este otro. Ahora, en realidad tenemos como, es una parte curva ahora, así que tenemos que ir haciéndola como por pedacitos infinitesimales, ¿ya? Entonces, para eso, aquí uno calcula, toma un punto aquí que está en un ángulo teta con la horizontal, ¿ya? Está en un ángulo teta y avanzamos aquí en el ángulo en un infinitésimo de ángulo, en un d teta. Cuando usted avanza en d teta, lo que avanza el arco aquí es este r por d teta. Así que la longitud del arco es r de teta. Esa es la longitud del arco que está aquí, r de teta, ¿ya? Así es que ahora este incremento es infinitesimal. Aquí nosotros lo dibujamos grande para verlo nomás, pero uno se lo puede imaginar muy tan pequeño como usted quiera. Y usted se da cuenta que en el límite en que cuando este de teta tiende a cero, la longitud de esta tangente es igual que la longitud del arco, ¿ya? Entonces, bien. Ahora, si queremos calcular la fuerza sobre un elemento de L de arco, ¿ya? Que es chiquitita, así que la longitud es r de teta, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí primero si nos vamos a la dirección de la fuerza, de nuevo, calculándolo con la regla de la mano derecha, le va a dar una fuerza hacia adentro de la pantalla, la fuerza sobre este pedacito de DL que está aquí, hacia adentro, ¿ya? ¿Y cuánto va a valer? Va a valer la magnitud de DL, que es R de teta, por la magnitud de B, que es B sub 0, ¿ya? Por el seno de este ángulo, ¿ya? Ahí está. La del recto ya la conocemos, es la misma que antes, y la fuerza sobre un elemento de arco, ahí está, sobre la fuerza de B sobre un DL, va I de L cruz B, ¿cierto? El DL cruz B, y el DL, ahí está de nuevo, y es la magnitud de DL, ahí está sin vectores, es la magnitud, esta es la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que forman los dos.
y por un vector normal al plano. Entonces entra o sale de la pantalla en este ejercicio. Y eso aquí nos queda, que es I, B sub 0, y el de L, hay que recordar aquí lo que alguna vez discutimos con radianes, el de L es R de teta, por el seno de teta, y va en la dirección menos z unitario. En este caso entra en la pantalla. Y para encontrar toda la fuerza, sobre todo la parte curva, lo que hay que hacer es integrar, hay que hacer la suma de todas las fuerzas, sobre todo los elementos infinitesimales. Así que tenemos que integrar en teta, ya vamos a tener que abarcar toda esta semicircunferencia, partiendo de un teta muy pequeño, que le vamos a llamar 0. O sea, vamos a medir, aquí esto está indicado, que está midiendo con respecto al eje X, y positivo en sentido antihorario. Entonces, cuando el teta vale 0 aquí, tomamos ese pedacito de alambre, seguimos avanzando para allá, todo, y el teta al final acá va a valer pi medios. No, pi, ¿cierto? 180 grados en total. 180 grados. Entonces va a ser la corriente por la longitud. Ah, no, perdón, esa es la primera parte. Aquí. Va a ser la corriente. Aquí está para un pedacito pequeño. La corriente por la longitud del alambre, R de teta, por el campo magnético y por el seno que forman los dos vectores. Y cuando integramos, hacemos la integral en d teta entre 0 y pi. Y cuando usted hace esa integral, aquí está hecho para que la vean, le va a dar este resultado, que es el mismo resultado que para la parte recta, pero con signo cambiado de nuevo. Así es que de nuevo, la fuerza que hace el campo magnético sobre toda la espira va a dar 0. Esto a ver, lo repetí aquí, a ver, un segundito. Ah, esto está lo mismo ahí. Parece que hice... A ver si lo voy a dejar yo ahora en este momento, porque no sé si lo hice un poquito más limpio. Ya. Tiene el mismo 8. No, parece que se hice la misma página, la escaneé 2 veces. Ya, hay que revisarla con detalle a ver si hay algún pequeño cambio. Está un poquito... Ah, es que está puesta todo con R, no está con números. Parece ahí había puesto con números. No, se ve lo mismo. Ya, bueno, se la voy a escanear ahí para que o sea, se la voy a mostrar. No sé, yo estaba ocioso y lo hice todo de nuevo. Ya. Bien, jóvenes. Ahí entonces ya conocemos cuál es la fuerza que hace un campo magnético sobre una partícula cargada y cuál es la fuerza que hace el campo magnético sobre una espira. ¿Ya? Aquí dio fuerzas 0 en total. Y eso siempre pasa cuando el campo magnético es uniforme, así como los que están aquí, cuando el campo magnético no varía con el espacio. Cada vez que usted tenga una espira metida dentro de un campo uniforme, que quiere decir que es parejo el campo en todo el espacio, la fuerza total que hace el campo sobre la espira es 0. Bueno, jóvenes, estamos terminando la clase, los dejo en libertad de acción porque yo sé que algunos tienen otra clase, pero si alguien se quiere quedar y conversar un poquitito, yo me puedo quedar unos minutos más. Por el momento voy a
voy a terminar la clase aquí, detener la grabación